Capítulo 1. El ultimátum del silbato. El sol de la mañana se colaba por la ventana del aula, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Para cualquier otro niño, era una mañana normal de colegio. Para Pedrito, era el inicio de un juicio final. El profesor Serapio, un hombre de rostro adusto y mirada de halcón, se paró frente a la clase, su figura alta proyectando una sombra ominosa sobre el pupitre de Pedrito. En su mano, sostenía no el libro de texto, sino un silbato brillante y un cronómetro. Pedrito, dijo el profesor Serapio, su voz resonando con una frialdad que helaría el corazón de un oso polar. Ayer, lamentablemente, no pudiste presentar tus tareas. Una gran lástima. Pero soy un hombre de segundas oportunidades, aunque muy pocas. Hizo una pausa dramática, mirando el cronómetro. Tienes una última oportunidad. 9 minutos. Ni uno más. Si terminas todas tus tareas, tendrás el recreo más glorioso de tu vida. Si no, la mirada del profesor Serapio se posó en un rincón oscuro del aula, donde un cubo oxidado de fregonas parecía emitir un aura de perdición. El castigo será educativo. Pedrito tragó saliva. 9 minutos. En su escritorio, se amontonaban las asignaturas, un Everest de conocimiento y desesperación. Círculo relleno 30 ejercicios de matemáticas, desde multiplicaciones complejas hasta problemas de fracciones con manzanas imaginarias. Círculo relleno 30 ejercicios de lengua, conjugaciones de verbos irregulares, análisis sintácticos de oraciones larguísimas, y una redacción sobre la importancia de la puntualidad. Ironía pura. Círculo relleno 20 ejercicios de naturales, sociales, dibujar el ciclo del agua, nombrar las capitales de los países africanos, identificar rocas ígneas y metamórficas. Círculo relleno 40 ejercicios de historia, fechas de batallas, nombres de reyes, causas y consecuencias de revoluciones lejanas. Círculo relleno y el resto. 90 ejercicios. Esto era lo verdaderamente aterrador. Una amalgama de asignatura, extra. Círculo hueco gestión de compras, simular la compra de materiales para una feria escolar, calculando descuentos y márgenes de beneficio. Círculo hueco prácticas de redes locales, dibujar un esquema de red, configurar IP ficticias, explicar el protocolo TCP/IP. Círculo hueco montaje y mantenimiento de equipos, identificar las partes de un ordenador, explicar cómo cambiar un disco duro, diagnosticar fallas. Círculo hueco sistemas operativos monopuesto y en red, describir la interfaz de Windows, explicar la función del kernel, comparar Linux y MacOS. Un total de 210 ejercicios en 9 minutos. Las matemáticas de Pedrito, aún sin empezar, ya le decían que esto era un 99% imposible. Era un suicidio académico. El profesor Serapio levantó el silbato. Preparaos. 3, 2, 1. Ya. El chillido agudo del silbato perforó el aire y el profesor Serapio pulsó el cronómetro con un chasquido seco. El tiempo había empezado. Pedrito se lanzó sobre los ejercicios de matemáticas. Su cerebro, normalmente tan disperso, entró en un estado de hiperfoco inducido por el pánico. Su lápiz voló por el papel, garabateando números, sumas, restas. 5 por 7, 35. 12 dividido por 3, 4. Las fracciones eran un borrón, pero las rellenaba con intuición desesperada. Pero la paz era un lujo inalcanzable en el aula. Justo cuando estaba a punto de terminar el 10º ejercicio de mates, una interrupción. Plop.
Su compañero de pupitre, Carlitos, que era un experto en lanzar bolitas de papel con la boca, había apuntado mal. En lugar de darle a la espalda de la niña de delante, la bolita impactó con precisión en la hoja de matemáticas de Pedrito, dejando una mancha húmeda justo encima de un problema de geometría. Carlitos, siseó Pedrito, sin levantar la vista. Carlitos, con una sonrisa inocente, se encogió de hombros. Ups. Lo siento, Pedrito. Falo de cálculo. El profesor Serapio, con su mirada de halcón, ya estaba sobre el os. Carlitos, distrayendo. Pedrito, quejándose. Menos palabras, más trabajo. Su voz era un latigazo. Pedrito se vio obligado a tachar la mancha y reescribir el problema. Segundos preciosos. 3 minutos transcurridos. Solo había logrado 15 de mates y ni un solo de lengua. El pánico aumentaba. Se lanzó a lengua. La redacción. La importancia de la puntualidad. Era una burla. Escribió a mano alzada, su caligrafía empeorando con cada letra. La puntualidad es muy buena porque si no eres puntual te castigan mucho y no tienes recreo y es muy feo no tener recreo y la puntualidad es importante para no perder el recreo. Una obra maestra de la simplicidad. Mientras escribía la redacción, un zumbido agudo empezó a sonar desde la parte trasera del aula. Era la mosca más grande que Pedrito había visto en su vida, del tamaño de su pulgar, atrapada en el cristal de la ventana, zumbando con una insistencia exasperante. Cada zumbido era como una aguja clavándose en su cerebro. Intentó ignorarla, pero el sonido era hipnotizante, distrayéndolo, robándole la concentración. 4 minutos transcurridos. La mitad del tiempo. Apenas había rascado la superficie de las tareas más sencillas. El 99% imposible ahora parecía un 100% de fatalidad. Sentía el sudor frío en su frente. El recreo, esa utopía de balones y risas, se alejaba cada vez más. Capítulo 2. La conspiración del caos. El zumbido de la mosca se intensificó, convirtiéndose en el himno de la desesperación de Pedrito. 5 minutos. La mitad de las tareas de lengua aún estaban en blanco. Las de naturales, sociales y las de historia, intocadas. Y luego, el abismo de los 90 ejercicios. Especializados. De repente, la puerta del aula se abrió de golpe. No era el profesor. Era la señora Consuelo, la conserje, con su carrito de limpieza chirriando como un fantasma oxidado. Llevaba una radio portátil en el bolsillo, que sonaba a todo volumen con una estridente canción de reggaetón. A ver, a limpiar que huele a cerrado aquí, anunció la señora Consuelo, sin darse cuenta del examen a vida o muerte de Pedrito. Comenzó a rociar desinfectante con un atomizador gigante, el olor a pino artificial invadiendo el aula, y a pasar la fregona con movimientos enérgicos, sus baldes chocando ruidosamente. Pedrito intentó ignorar el reggaetón, el olor y el traqueteo. Se lanzó a naturales, sociales. El ciclo del agua. Dibujó un círculo, una flecha hacia arriba, una nube, una flecha hacia abajo. Evaporación, condensación, precipitación, garabateo. Capitales de África. Cerró los ojos. Abrió. Escribió nombres al azar, Wakanda, Narnia, Mordor. No, eso era de películas. Puso algo remotamente plausible, El Cairo, Lagos, Marrakech. No estaba seguro si eran capitales o ciudades, pero era lo que había. 6 minutos. El corazón le latía a 1000 por hora. Mientras lidiaba con los países africanos, sintió un pellizco en la oreja. Faf.
Otro ataque de Carlitos con una bolita de papel. Esta vez, empapada en saliva. Cayó justo sobre su ejercicio de historia, dejando una burbuja húmeda sobre el nombre de Napoleón Bonaparte. Carlitos, por favor. Pedrito lo miró con furia contenida. El profesor Serapio, a pesar de su mirada de halcón, parecía extrañamente ajeno a las travesuras de Carlitos, o quizás simplemente no le importaba la limpieza de las tareas de Pedrito. El profesor Serapio, en lugar de reprender a Carlitos, se acercó al pupitre de Pedrito. Vamos, Pedrito, ¿qué es esto? ¿Wakanda? ¿Esto es una clase de geografía o de fantasía? La calidad es tan importante como la cantidad. O quizás más. Su voz era un reproche. Pedrito sintió un escalofrío. El quisquiloso y tiquismiquis profesor ya estaba al acecho. 7 minutos. La voz del profesor Serapio parecía un mantra en su cabeza, la calidad es tan importante. Se lanzó a historia. Nombres de reyes, fechas de batallas. Escribió lo primero que le vino a la mente. Fernando e Isabel, 1492, Colón descubrió América. No, eso era demasiado simple para 40 ejercicios. Inventó. Rey Pepito I, Batalla de las Cebolas, 1832. Una fecha, un nombre. Era una lotería. El traqueteo de la señora Consuelo y su reggaetón se acercaron peligrosamente a su pupitre. La fregona se movía con un ritmo sincopado, y por poco lo golpea. La desesperación se convirtió en una extraña forma de claridad. Los 90 ejercicios restantes. Gestión de compras, redes, montaje, sistemas operativos. No tenía tiempo para leer ni una sola pregunta. Tenía que improvisar. Tenía que hacer trampa de la forma más honesta posible. Gestión de compras. Pensó en la lista de la compra de su madre. Comprar pan, leche, huevos. Buscar ofertas. Calcular el total. Escribió eso 10 veces, cambiando pan por cereales o fruta. Prácticas de redes locales. Dibujó un cable que conectaba dos cuadrados. Esto es una red local. La información va de aquí a aquí. 6 veces. Montaje y mantenimiento. Las partes del ordenador son pantalla, teclado, ratón. Para cambiar un disco duro, se quita el viejo y se pone el nuevo. 10 veces. Sistemas operativos. Windows es el que uso. Linux es diferente. El kernel es lo que hace que funcione. 10 veces. 8 minutos. Su mano estaba acalambrada. Sus ojos ardían. Su cerebro era un torbellino de información mezclada y sin sentido. Estaba haciendo ruido al escribir, respirando con dificultad. La mosca, ajena a su sufrimiento, voló directamente hacia su cara, zumbando con una intensidad infernal. Pedrito agitó la mano, pero la mosca, obstinada, se posó en su hoja de ejercicios de redes, dejando una pequeña mancha negra. Los últimos segundos se escurrían como arena entre sus dedos. La señora Consuelo comenzó a cantar con el reggaetón, su voz desafinada y potente. Carlitos soltó una carcajada ruidosa. El profesor Serapio, con el cronómetro en alto, miraba con una expresión que no revelaba nada. 9 minutos. El silbato volvió a sonar, esta vez con una intensidad que hizo que Pedrito saltara. «Tiempo», gritó el profesor Serapio, con una sonrisa que no elegía o con acento agudo a sus ojos. «Manos arriba, Pedrito. El lapicero debe estar quieto».
Pedrito levantó las manos, sus dedos temblorosos. Había terminado. Todas y cada una de las 210 tareas. Garabateadas, improvisadas, manchadas, pero terminadas. El 99% imposible se había convertido en un 1% de realidad. La esperanza del recreo, de la libertad, brillaba ante él. Capítulo 3. La justicia implacable del tiquismiquis. El profesor Serapio se acercó al escritorio de Pedrito. La clase entera observaba en silencio sepulcral, expectante. Carlitos había dejado de lanzar bolitas de papel. La señora Consuelo había detenido el reguetón y la fregona, apoyándose en su carrito, con la mirada fija en la escena. La mosca, como si entendiera la solemnidad del momento, había dejado de zumbar. El profesor Serapio tomó la pila de ejercicios. Eran un desastre visual. Las hojas de lengua arrugadas y con la marca de la orina de Fluffy. Pedrito había olvidado que eso era de la historia de Jaimito, pero el caos era similar. Las de mates con la mancha de Carlitos, las de historia con la burbuja de saliva, y las de redes con la pequeña mancha de la mosca. La caligrafía de Pedrito era un garabato frenético, ilegible en algunos puntos. Las respuestas, improvisadas en su mayoría. El profesor Serapio comenzó su inspección, metódica y cruel. Primero, las matemáticas. Sus ojos se movieron rápidamente, y un leve temblor en su labio inferior fue el único indicio de lo que vendría. Ejercicio 1, 5 por 7 es igual a 35. Correcto. Ejercicio 2, 12 dividido por 3 es igual a 4. Correcto. Ejercicio 10, ¿qué tenemos aquí? Una mancha. ¿Y esto, Pedrito? ¿Un intento de camuflaje? No es presentable. Marcó una X roja gigante en el problema. Pedrito sintió un escalofrío. Una mancha. Un solo error de presentación. Luego, lengua. El profesor Serapio leyó la redacción de Pedrito sobre la puntualidad. Su rostro permaneció impasible. La puntualidad es muy buena porque si no eres puntual te castigan mucho y no tienes recreo. ¿Muy feo no tener recreo? Pedrito, esto es un ensayo, no un diario personal. Ausencia de desarrollo temático. Léxico limitado. Gramática. Aceptable, pero la estructura es deficiente. Marcó toda la redacción con una X. Las capitales africanas. Wakanda, Narnia, Mordor. El profesor Serapio levantó la vista y miró a Pedrito directamente a los ojos. Pedrito, ¿me estás tomando el pelo? ¿O es que no tienes idea de geografía? No, profe. No me dio tiempo a buscar bien, balbuceó Pedrito. El tiempo no es excusa para la desfachatez. Esto es un 0. Historia. Las fechas inventadas. El profesor Serapio ni siquiera se molestó en leerlas todas. Rey Pepito y, me temo que no existe tal monarca en la historia universal, Pedrito. La fantasía es para los cuentos de hadas, no para la historia. Falsedad de datos. Otra X. Pedrito sentía que el mundo se le venía encima. Estaba luchando, estaba sufriendo, lo había dado todo. Y no era suficiente. Luego vino la sección de los 90 ejercicios, especializados. Círculo relleno: gestión de compras, comprar pan, leche, huevos. Buscar ofertas. Calcular el total. El profesor Serapio frunció el ceño. ¿Esto es un plan de compras? ¿Dónde están los proveedores? ¿Los contratos? ¿Los márgenes? Ridículo. Círculo relleno: prácticas de redes locales, el dibujo del cable y los cuadrados. Pedrito, esto es un garabato. ¿Dónde está la topología de red?
¿Los protocolos? Inaceptable. Círculo relleno montaje y mantenimiento. Las partes del ordenador son pantalla, teclado, ratón. Para cambiar un disco duro, se quita el viejo y se pone el nuevo. El profesor Serapio rió, un sonido seco y sin humor. Brillante. ¿Y si el disco duro es sólido, Pedrito? ¿Y si no tiene tornillos? Falta de especificidad, carencia de rigor técnico. Círculo relleno sistemas operativos. Windows es el que uso. Linux es diferente. El kernel es lo que hace que funcione. Una descripción de usuario, no un análisis de sistemas operativos. Superficialidad extrema. Una tras otra, cada respuesta de Pedrito fue destrozada por el tiquismiquis y quisquiloso profesor Serapio. No importaba que las hubiera hecho en 9 minutos. No importaba el caos que lo había rodeado. La perfección era su único estándar, y Pedrito, en su frenética carrera, había fallado en ese aspecto. El profesor Serapio dejó caer la pila de cuadernos sobre el escritorio de Pedrito, el sonido resonando como el golpe final de un martillo. Pedrito, dijo, su voz era un veredicto sin apelación. A pesar de tu esfuerzo. Y debo reconocer el esfuerzo de completar esta cantidad en tan poco tiempo, la calidad es abismal. La presentación deplorable. Los errores son demasiados. No has aprobado. La palabra, no, resonó en la mente de Pedrito como un gong. No aprobado. El recreo. Se había ido. Y, por ende, continuó el profesor Serapio, sus ojos brillando con una satisfacción casi sádica. El castigo. Pedrito sintió un nudo en el estómago. ¿Cuál es el castigo, profe? El profesor Serapio sonrió, una sonrisa fría y calculada. Pedrito, dado que no pudiste completar tus tareas de forma adecuada, te propongo un ejercicio de reflexión y paciencia. Necesito que transcribas, a mano, palabra por palabra, con la caligrafía más impecable que puedas, la enciclopedia completa del colegio. Sí, esa que está en la biblioteca. Tomo 1 a tomo 24. Con ilustraciones. La enciclopedia del colegio. Eran 24 tomos, cada uno más gordo que una sandía. Llena de letras pequeñas y diagramas complejos. Con ilustraciones. Significaría meses, quizás años, de transcripción. No habría recreo. No habría fines de semana. Solo la enciclopedia. Y, además, añadió el profesor Serapio, como si no fuera suficiente. Cada vez que Toby ladre en el patio o que la mosca zumbadora de hoy se pose en tu ventana, deberás añadir un párrafo sobre la importancia del silencio y la concentración en el estudio. Y si Carlitos te lanza otra bolita de papel, una redacción de 1000 palabras sobre el respeto a los compañeros. Pedrito miró el cubo de fregonas oxidado en el rincón. Le habría parecido un paraíso comparado con la enciclopedia. La luz no había caído, pero el mundo de Pedrito se había sumido en una oscuridad de tinta y papel, una condena de conocimiento forzado y tedio infinito. Su victoria había sido una farsa, su esfuerzo un sacrificio inútil. Y el profesor Serapio, el tiquismiquis, el quisquiloso, había ganado. El recreo, en la lejanía, sonó como una risa cruel. Document Outline. Capítulo 1. El ultimátum del silbato. Capítulo 2. La conspiración del caos. Capítulo 3. La justicia implacable del tiquismiquis.